Buenas tardes. A continuación les explicaré sobre los sólidos de revolución. Soy el cadete de primera Irving Alan Daniel Estudio Ortega, presentando la siguiente información. Gracias. Los sólidos de revolución. Los sólidos de revolución se han ampliamente estudiados ya que tienen importantes aplicaciones en muchas ramas de la ingeniería. Algunos de estos ejemplos son ejes, embudos, píldoras, botellas, pistones, frenos de tambor, entre otros, de acuerdo a Bruce Larson en 2010. También se elaboran sólidos de revolución mediante una secuencia de curvas cerradas o polígonos. Tradicionalmente, estos sólidos de revolución son generados por el rastro de la curva cerrada. Una región del sistema perteneciente a R2 que es girada alrededor de un eje L genera un sólido DR perteneciente a R3 llamado sólido de revolución. Existen algunos métodos para determinar el volumen de un sólido o de revolución, por ejemplo, el método del disco Arandela, entre otros. Una superficie de revolución se obtiene al girar una curva respecto a eje L. Esta superficie es la frontera de un sólido de revolución, representada en esta figura. Se muestra en la figura 8 cómo se genera un sólido de revolución mediante el eje X. La precisión. Cuando se incrementa el número de discos, esta se aproxima a ser más precisa. Los avances del cálculo empezaron a tomar forma a fines de los años 1660. De acuerdo a Isaac Newton, creó su teoría de las fluxiones e inventó el método de las tangentes inversas para encontrar áreas bajo la curva. El desarrollo. Después del desarrollo perfeccionando de técnicas en 1850, Bernhard Riemann adoptó una perspectiva nueva y diferente que consistió en el análisis del interesante proceso de sumas y límites para encontrar áreas, el cual separa el concepto de integración de su contraparte, la diferenciación. Sólidos R y R. Las compresiones del sólido de revolución o la rotación de figuras planas es compleja, ya que no solo involucra a la aprehensión de saberes matemáticos, sino aspectos visuales. De acuerdo a Molina y Montesino, explican que los sólidos o cuerpos son graficados en dos dimensiones y no en el espacio 3D, es decir, que son dibujados en el pizarrón haciendo uso de la perspectiva. Los principales sólidos de revolución son el cono, el cual es un sólido de revolución que se genera al hacer girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. El cilindro. El cilindro se define como aquel sólido que se forma al hacer girar un rectángulo alrededor de un eje. Esfera. La esfera es un sólido que se obtiene al hacer girar una semicircunferencia en torno a un eje. Toroide. Este es el sólido que se forma a partir de girar un polígono o una curva alrededor del eje, dejando en el centro un espacio hueco o vacío. Como vemos en el centro de la figura, cuando una curva gira es cerrada, la figura forma un toroide, como vemos en la siguiente imagen. En general, para el cálculo, el volumen de sólidos de revolución se puede recurrir al cálculo integral de estos en el método de discos, consistiendo en dividir una figura en infinitos discos o porciones circulares, haciendo una sumatoria de sus volúmenes. Capas. Utilizando estos, tenemos una figura hueca como el toroide, donde el eje de revolución no está contenido en la región plana que gira. En este caso, se tiene que calcular la dimensión de la capa, que se puede hacer por paralelepípedo, un poliedro con 6 caras, que son todos paralelogramos, que se envuelve o enrolla para generar el sólido. El ejercicio. En este caso, haremos el siguiente ejercicio, que es hallar el volumen que es generado al rotar el área comprendida entre la parábola y es igual a 4x menos x cuadrada y el eje x con respecto a la recta y igual a 6. Resolver el problema. Estos serán los siguientes datos para resolver el problema. Graficar los datos del problema. Tabular los datos de las funciones para graficar. Determinar la hora de calcular. Paso 4. De acuerdo a la gráfica, integrar la función. Al iniciar el problema, se tabularán los siguientes datos. De acuerdo a la función y es igual a 4x menos x cuadrada, tomando los siguientes datos. Estos datos se tomaron a partir de la gráfica, siendo que en los límites de 0 y 4 se encuentra esta gráfica al tomar y tabular cada uno de los datos de 0, 1, 2, 3, 4 y 5, teniendo los siguientes datos. Esto al igualar las ecuaciones y sacar los puntos límite, dan los valores 0 y 4. Al resolver la integral ya con los límites, tomando en cuenta que la perpendicular y es igual a 6, se integraría de la siguiente manera. Al poner al cuadrado todos los elementos de la función, quedan los resultados 16x cuadrada al seguir la fórmula.
x es a la cuarta más 36 menos 8x cúbica menos 48x más 12x cuadrada. De aquí se simplificaría por términos semejantes, quedando los siguientes valores: 16x cuadrada y 2x en 28x cuadrada, menos 48x, menos 8x cúbica, más x cuarta, más 36. 28x cúbica en el siguiente paso, 48x cuadrada, menos 8x cuarta, más 5x, que x quinta entre 5 y 36x cuadrada entre 2, integrando la función anterior. Ahí simplificando, y 28x cúbica entre 3, menos 24x cuadrada, menos 2x a la cuarta, x quinta sobre 5, y más 18x cuadrada en el intervalo 0 y 4. Tomando los datos en cuenta, sustituyendo las x, 24 por 4 al cubo entre 3, menos 24 por 4 al cuadrado, y menos 2, 4 a la cuarta, más 4 a la quinta entre 5 y más 18x a la quinta al cuadrado, dando el resultado de 752 entre 15 pi unidades cúbicas. Pasamos a la gráfica. Tomando en cuenta la gráfica anterior, tabularemos o generaremos más bien en 3D la función anterior, colocando la 4x menos x cuadrada menos 6 y la horizontal y es igual a 6, y al generarla en 3D generar la superficie de revolución, daría la siguiente figura, representando cómo se vería en un plano. Dice que tenemos que calcular el volumen que genera la región limitada por y igual a 2x menos 2 con el eje de las x. Conclusiones. Podemos concluir que un sólido de revolución es un cuerpo que puede obtenerse mediante una operación geométrica. Esta rotación de una superficie plana alrededor de una recta que es contenida en su mismo plano. En principio, cualquier cuerpo con simetría axial o cilíndrica es un sólido en revolución. Se denomina sólido de revolución o volumen de revolución al sólido obtenido al rotar una región del plano alrededor de una recta. Esta si lo ubicamos en el mismo, las cuales pueden o no cruzarse. Digamos que dicha recta se denomina eje de revolución y en ella cualquier objeto podría generarse de acuerdo a una función, una recta o más de una.